Hi everyone, bienvenido a nuestro canal, soy HG Menko. El internet es un invento que ha creado muchas oportunidades de negocio, entre ellas grandes empresas digitales como Google, Uber, Facebook, Twitter e inclusive Apple, que es una empresa de hardware, también se ha beneficiado de este mundo digital. Pero estas empresas se la pasan viajando por todo el mundo recolectando sus utilidades, pero nunca pagan impuestos hasta que llegó el año de 2019 y Francia dijo que eso era injusto y que ya era hora que empezaran a pagar impuestos en los respectivos países que ellos operan. Así que voy en este vídeo a explicar exactamente todo cómo consiste este impuesto digital, cómo trabaja y cómo puede terminar esto. Así que sin más preámbulo, empecemos. Este es Delaware, un pequeño estado cerca de Washington y a 240 kilómetros de Nueva York. Es considerado un paraíso fiscal, pero algunos otros dicen que es un estado con leyes fiscales inteligentes. En concreto, Estados Unidos es un paraíso fiscal, es el tercero después de Suiza y Hong Kong. Allí cualquier persona o compañía pueden registrar una empresa fantasma con el más mínimo requerimiento y todo se hace en secreto, haciendo que muchas personas y empresas oculten dinero. En algunos estados es más fácil registrar una empresa fantasma que en otros. Estas empresas fantasma son legales, la mayoría la usan para evadir impuestos, también para donar dinero para las campañas presidenciales. Algunas otras empresas la usan para cuestiones ilegales como blanqueo de dinero, guardar su dinero de los corruptos, entre otros. Estados Unidos aprobó una ley que le exige a todos los países del mundo para que le pasen información sobre ciudadanos y empresas que tengan o hayan tenido un vínculo económico con Estados Unidos, pero la misma ley no los obliga a pasar información a otros países. Delaware tiene leyes fiscales que facilitan la evasión de impuestos. Aquí están registradas casi 2.000 de las 3.780 compañías que están inscritas en los mercados de valores. En este estado también están registradas 320 de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, entre esas Facebook y más de 1 millón de empresas y personas súper ricas para evadir impuestos. Como referencia, allí en Delaware las corporaciones pagan 8.7% de impuestos y dependiendo del caso hasta mucho menos. Los Estados Unidos les cobra a sus empresas 35% sobre la renta, pero recientemente el gobierno de Trump lo bajó hasta el 21%, provocando un mayor déficit para la reducción de estos impuestos. Las grandes compañías hacen mucho lobby en el Congreso para que prueben leyes con muchos huecos fiscales para que ellos puedan evadir impuestos, como por ejemplo Amazon en el 2018, en vez de pagar 35% por ley, terminó pagando solo el 3% de los impuestos. El gobierno, para poder recuperar ese dinero, hizo una jugada, redujo el impuesto de repatriación de dinero del 25% al 12.5% e invitó a todas las corporaciones para que lo hicieran. Desde aquí voy a empezar a hablar sobre el impuesto digital y una posible guerra comercial con Europa. Desde hace varios años muchos gobiernos están de acuerdo que la legislación de impuestos contra las plataformas digitales no existía y que lo justo era cobrarle. Varios países empezaron sus negociaciones individualmente con estas plataformas, entre ellos India y México, que era uno de los países que llevaba la delantera, y su objetivo es cobrar el 3% sobre la renta. Pero hace unos años la OECD, siglas en inglés que significa Organización Económica para el Desarrollo y la Cooperación, la cual fue fundada en 1961. En total eran 37 miembros, pero a partir de abril de 2020 Colombia se convirtió en el miembro número 38. La mayoría de las grandes empresas digitales del mundo son de Estados Unidos, por lo tanto la conversación se da entre este país y la OECD. Como sede de esta negociación se escogió la ciudad de París. Varios países miembros de la OECD hacen parte de la conversación, pero los países que están en la cabeza son Reino Unido, Francia, España e Italia. Las empresas y los negociadores estuvieron de acuerdo en crear un impuesto global, porque si no lo hacían, al tener que negociar individualmente con cada uno de los países del mundo, podría llevar a consecuencias económicas devastadoras. Así
que invitaron a más países que mandaran sus propuestas y que la OECD negociaría a nombre de todo el mundo. En total son 137 países, algunos de los cuales siguieran negociando individualmente con las empresas, pero todos estuvieron de acuerdo que una vez la OECD terminara la negociación se acogerían al arreglo. Muchos expertos piensan que una vez termine, varios países no estarán de acuerdo con lo negociado y no firmarán el documento. Ahora ustedes van a preguntar, ¿dónde pagan los impuestos las empresas digitales? Si operan en Estados Unidos, pues todo el país es un paraíso fiscal, pero la que más ventaja competitiva tiene es Delaware. Por eso allá están registradas la mayoría de las empresas. Si operan fuera de este país, se registran en paraísos fiscales como la isla Caimán, Luxemburgo, Suiza, Hong Kong, Singapur, para nombrar la mayoría de ellos. Volviendo a Europa, Irlanda tiene ventajas fiscales competitivas al estilo de Delaware. Aquí están registradas grandes empresas como Apple, la cual se ahorra miles de millones de dólares al año. El impuesto en este país es del 12.5%, mientras en la mayoría de los otros europeos cobran más del 20%. Algunos de ustedes se van a preguntar, pero si estas plataformas como Uber y Netflix pagan impuestos en los países donde operan, lamento tener que decepcionarlos, pero no pagan nada, al menos que tengan directamente una base de operaciones en ese país. Lo que sucede es que la mayoría de los países donde operan, los gobiernos le piden el favor a estas plataformas para que les cobre el impuesto de valor agregado a sus clientes, o sea, el IVA o impuesto indirecto. Hace unos meses una corte de Colombia prohibió a la plataforma Uber operar en ese país. Miles de personas reclamaban en las redes sociales que Uber pagaba impuestos. La verdad, los que pagan son ustedes, los usuarios, del 19% del IVA. En México el 16% y en Argentina el 21%. Volviendo a la negociación con Estados Unidos, Francia propuso en el 2019 que no solo deberían cobrarles impuestos a las plataformas digitales, sino que también a cualquier corporación. Eso enfureció a los Estados Unidos y terminó la negociación alegando que Francia solo quería perjudicar a sus empresas y lo amenazó con subirle aranceles a varios de sus productos. En enero del 2020 se reiniciaron las conversaciones. Estados Unidos promueve unas leyes que dejan vacíos al estilo al que ellos tienen para terminar evadiendo el pago de impuestos. El mismo presidente Trump usa a Delaware para evadir pagar impuestos. La conversación aparentemente iba bien. Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido, debido a la crisis sanitaria, dijo que necesitaba recaudar impuestos por algún lado, y en abril de 2020 aprobó una ley que dice que todas las plataformas que vendan más de 32 millones en el país tenían que pagar el 2% de impuestos, pero los que vendían menos de 32 millones no pagaban, y estaba en la espera de aprobación de esa ley. También dijo que una vez la OECD y Estados Unidos terminen la negociación, se acogerían a esa ley. La mayoría de los 137 países solicitan un 3% de impuesto. El gobierno de Colombia dijo que si logran ese 3%, con solo 4 de esas grandes plataformas podrían recaudar unos 385 millones al año en dólares. En junio del 2020, los Estados Unidos, sin razón alguna, se levantó de la mesa con la excusa de que era mejor concentrarse en la crisis sanitaria y dejar esa negociación para después, y amenazó a los 4 países cabeza de la negociación con represalias, y que si ellos les cobraban impuestos a sus plataformas, le declararía la guerra comercial. España se preocupó mucho, alegando que no quería entrar en conflicto con Estados Unidos. Los otros 3 lo convencieron de que firmaran juntos una carta para pedirle a Estados Unidos a volver a la conversación. La carta, diplomática pero determinante, le pedían que volviera a la mesa y le decían que ellos eran países amigos y no lo podían tratar con amenaza, que los 4 iban a estar juntos. España seguía preocupada y quiere
que empiecen de nuevo en diciembre cuando ya se sabe quién es el nuevo presidente. Si no es Trump, podría ser más fácil negociar sin amenazas. En julio 10 del 2020, el Parlamento británico aprobó la ley del 2% de impuestos a las plataformas digitales. El gobierno del Reino Unido les dijo que era retroactivo y que tenían que pagar desde abril del 2020. ¿Tomará represalia de Estados Unidos con el Reino Unido? Conclusiones. Primero, los empresarios Google y los demás tienen razón en estar preocupados porque ellos quieren que se haga un impuesto global y les preocupa que terminen pagando doble impuesto. Segundo, pienso que Francia está haciendo un buen trabajo, es el que más pecho le está poniendo al tema, es el líder. Tercero, creo que Francia tiene mucha razón de que el impuesto debe ser no solo para todas las plataformas digitales como Facebook, Google, Twitter, etc. Debe ser también para las otras corporaciones. Imagínense de que la empresa española Inditex, un grupo empresarial que entre sus empresas está la famosa cadena de ropa Zara, no tenga tienda física en Brasil y empiece a vender millones de dólares a sus clientes en este país y se lleve todos esos millones a Irlanda para evadir impuestos y diga que no paga esos impuestos en Brasil porque las ventas es online y que ellos están registrados en Europa y que es allá donde tiene que rendir cuentas fiscales. No es justo como alega Francia, debe cobrarse a esas empresas igual que a las digitales. Cuarto, yo pienso que los Estados Unidos quieren imponer unas leyes fiscales con muchos huecos para que sus empresas puedan salirse por la tangente y evadir impuestos al estilo de Delaware, Kansas o Florida, pero no creo que los europeos sean bobos para no darse cuenta. Quinto, Estados Unidos amenazó a los cuatro con represalias e inclusive con una guerra comercial si aprobaban una ley de impuestos a sus empresas. Reino Unido lo acaba de hacer. Si Trump cumple con sus amenazas o no, depende mucho de, primero, allá le reprochan mucho sus peleas con países amigos. Segundo, Reino Unido es su mejor aliado, pero con Trump eso no cuenta. Tercero, el mundo tiene todo el derecho para cobrar ese impuesto, por lo tanto no hay razón alguna para declarar una guerra comercial. La mayoría de los estadounidenses se lo reprocharían. Cuarto, es temporada de elecciones. Cualquier movimiento en falso le costaría mucho, y si Trump toma represalia contra un país amigo por algo que tiene todo el derecho y soberanía para hacerlo, le podría salir muy caro. Con Trump nunca se sabe, si amaneció de mal humor, cumple sus amenazas sin importar las consecuencias, solo estaría feliz su barra brava. Ok, everyone, mi conclusión final, para ser justo, yo pienso que sí, que estas empresas deberían pagar los impuestos a las utilidades en cada uno de los países que ellos operan. El problema es que muchos gobiernos lo han querido hacer, pero estas empresas los amenazan y hacen lobby diciendo que ellos están registrados en los Estados Unidos y por lo tanto es allá donde deben rendir sus cuentas fiscales. Reino Unido, Francia, Italia, España están negociando a nombre de esta organización OECD, en la cual son 37 países que incluye el mismo Estados Unidos, México, Chile, Colombia, entre otros. Pero estos países están negociando solamente para ellos. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Es justo? ¿Es justo que otros países no tengan el poder suficiente de negociar con los Estados Unidos? En esta negociación también se beneficia de Estados Unidos, ya que si ellos hacen parte de esa organización, también pueden cobrar impuestos a las empresas digitales del Reino Unido o Francia o España. Así que, por favor, si les pareció útil este video, suscríbanse, compartan, comente y nos vemos. See you.